Bueno, y estamos aquí en el estudio con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien además vamos a hablar, por supuesto, de los últimos hechos en la comuna, de lo que ocurrió en el CEFAM Cardenal Silva Enríquez, donde está custodiado 24/7 de aquí al próximo mes, pero justamente llega el alcalde y le damos la bienvenida en el momento de este incendio. Así que primero, usted que conoce bien además lo que es zonas comerciales, esto es una zona eminentemente comercial que con mucho producto inflamable que prendió rápido. Sí. ¿Cómo está? Buenos días. Primero, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que es sumamente preocupante. Yo veo harta violencia en las calles. Así que inmediatamente le digo que claramente el plan Calle Sin Violencia no está teniendo los efectos que se necesita. Hemos visto esta semana desde homicidios hasta también esta situación del incendio que evidentemente además afecta a gente honesta, trabajadora, que probablemente tiene ahí el esfuerzo de años y en muchos casos no tienen seguro. Así Sí, que claro. Uno no sabe ni siquiera si van a poder recuperar su negocio para que funcione como funcionaba previamente. Así que mucha solidaridad con ellos y también ojalá que se generen algunos protocolos de respuesta frente a estas situaciones que lamentablemente a veces nos damos cuenta que no existen. Bueno, claro, uno empieza a pensar, y probablemente vamos a hablar de eso después, cuando se vayan conociendo las condiciones, es los protocolos de seguridad. Los bomberos tuvo problemas de abastecimiento de agua cuando llegó, de cantidad y de presión de agua, no había suficiente. ¿Por los grifos, dice usted? Claro. Bueno, habitualmente en zonas donde se concentra mucho comercio en las calles, abren los grifos, sacan agua, la utilizan para distintas cosas y también en otras zonas de la capital sabemos sobre todo que en el verano se utiliza como un medio recreativo y eso provoca muchos problemas a los bomberos. Esto es algo que Aguas Andinas, que es quien administra los grifos, no los administran los municipios, ha tenido permanentemente de estas campañas comunicacionales, pero se hace muy difícil contener el uso de los grifos. ¿Quién es el responsable? Usted dice depende de Aguas Andinas y no del municipio, pero ¿quién es el responsable de fiscalizar que los grifos estén con agua para cuando ocurre una emergencia como esta que estamos viendo, haya agua suficiente para que bomberos puedan controlar el incendio? Aguas Andinas es el responsable de que los grifos tengan agua. Ya. Y sobre Aguas Andinas está la superintendencia de servicios sanitarios. Ya, pero hay un plan, ¿cómo funcionan en Puente Alto? Hay un plan que cada cierto tiempo, no tengo idea, estoy pensando, como sabemos que ocurre lo que usted está describiendo, que la gente abre los grifos, que sacan agua en el verano, para qué decir, pero todavía no llega a esa etapa. Hay un plan de fiscalización que cada cierto tiempo se revisan los grifos para ver si están llenos o no. Más que un plan de fiscalización, lo que yo he visto es que hay un plan de recambio de sistema de apertura de los grifos, ¿ya? Y salen del tradicional que era con una llave a otro que lo que hace es evitar que el grifo sea de fácil intervención, ¿ya? Y eso en muchas partes ha servido, ¿ya? Sí, si me refiero, perdón el detalle, pero cuando pasan estas cosas y llegan los bomberos y necesitan el agua y no hay agua, uno se pregunta, bueno, ¿no se revisan cada cierto tiempo que haya agua? Porque sabemos que la gente recurre a los grifos, más allá de las campañas comunicacionales, que está súper bien, pero sabemos que la gente igual abre los grifos. O sea, yo creo que Aguas Andinas es quien debiera responder esa pregunta Ya. y claramente lo que usted plantea me parece esencial. O sea, Aguas Andinas debiera revisar permanentemente, sobre todo donde hay conglomerados humanos importantes, donde hay comercio, claramente revisarlo de manera sistemática. Germán Codina, a la madrugada del jueves, a esas 2 de la mañana, se produce este ataque tremendo, ¿no es cierto?, en el contexto del velatorio de una persona que ya había sido asesinada. Bueno, hay un joven muerto, un adolescente muerto, persecución a 2 heridos. Todo lo que vimos después como una amenaza a los funcionarios del CEFAM para que no atiendan a los jóvenes que estaban siendo llevados a... Es una historia de terror, es una historia que uno se imagina que no sucede, pero sucede en las calles de Santiago, de Chile y de su comuna. Discúlpeme, no es normal la palabra, ¿cuán frecuentes son situaciones de este extremo de violencia, de irracionalidad, como impedirle a un médico que atienda a un herido, ocurren en su día a día como alcalde de Puente Alto? Y me imagino de otras comunas. Usted también representa aquí como presidente de la Comisión de Seguridad de las municipalidades. Sí. Mira, hablándote de Chile en general, esto es algo que se está produciendo de manera habitual. Esto es algo que a nosotros nos tiene sumamente preocupados. Nosotros tenemos un trabajo estrecho con la Confusam, ¿ya?,
porque lamentablemente estas son prácticas que ya se han venido instalando hace varios años en nuestro país y por eso necesitamos que las mesas de trabajo que funcionaron durante varios años tengan resultados. Y justamente uno de los principales reclamos de los trabajadores esta semana frente tanto a la ministra de Salud como a la ministra del Interior es que hay muchas medidas que no se han implementado, ¿ya? Y obviamente a nosotros también nos tiene muy preocupados. Yo ayer estuve hasta las 2 de la mañana recorriendo los dos CESFAM, el Carol Boitila y también el cardenal Raúl Silva Enríquez, conversando con los funcionarios, dándole la tranquilidad y también obviamente el apoyo a carabineros que estaban presentes, cumpliendo con los puntos fijos. Pero ¿Están los dos claramente... CESFAM con resguardo policial 24/7 o solamente el Raúl Silva Enríquez? Comenzamos con el Raúl Silva Enríquez, ¿sí? Pero el compromiso del general Monraz, que se cumplió, debo reconocerlo y agradecerlo, fue que iba a chequear durante el día la posibilidad de que se instalara un punto fijo en el Carol, que fue el que tuvo el episodio hace un mes atrás, sí. Y ese punto fijo está instalado, ¿ya? Yo estuve en ese mismo hasta creo que las 12:30 de la noche, ¿ya? Y de verdad que le da mucha tranquilidad a los funcionarios. Sin embargo, también hay que ser claros, son muchas las variables que hoy día están siendo consideradas por parte de los trabajadores de la salud para darle continuidad o no a los servicios habituales. Están atendiendo en este momento en el CESFAM Carol Boitila y en el Cardenal solamente situaciones de riesgo vital. Y lo que yo estoy buscando y trabajando con las personas y los funcionarios y funcionarias con quienes solidarizo, pero también ellos saben que uno tiene que darle respuesta a los vecinos, que también necesitan atención de salud pública, sobre todo en un lugar tan vulnerable. Entonces ahí apelo a la tremenda vocación que tienen, yo los felicito, anoche estaban todos ahí cumpliendo con sus labores, ninguno había estado presentando licencias ni nada, pero también creo que tenemos que abrir de manera habitual el funcionamiento de los consultorios, sobre todo si tenemos el punto fijo de Carabineros. Ya, ¿y qué es lo que están pidiendo como condición para abrir de manera, porque al principio se entendió que con este resguardo 24/7 del CESFAM se podría volver a atender, porque habían dejado de atender con toda razón después del drama que habían sufrido. Recordemos que aquí hay gente que amenazó con armas de fuego a los funcionarios de salud, diciéndoles si salvan a 2 niños, porque eran 2 niños, 11 y 13 años, sí, que eran los hijos de la persona que se estaba enterrando, los vamos a matar a ustedes. O sea, después de eso se produce Vamos a reventar el consultorio. Vamos a reventar el consultorio, además, esa fue la palabra que usaron. ¿Qué es lo que falta ahora cuando ya está el control y la vigilancia de Carabineros 24/7 para que puedan abrir normalmente? Bueno, mira, aquí, a riesgo de extenderme un poco, en realidad hay una serie de reclamos históricos de los trabajadores de la salud. Entre ellos, por ejemplo, que algunas zonas, como por ejemplo donde están instalados estos consultorios, no sigan en la categoría más baja de riesgo, ¿ya? Porque en algún minuto, por ejemplo, cuando existían lo que se denominaban los médicos generales de zona, se priorizaba, ¿ya? El envío de los doctores según la distancia. Eso se enfocó mucho en el tema rural, porque ahí faltaban los médicos. Hoy día nos faltan médicos también en la ciudad, en zonas complejas. Entonces, uno de los reclamos y una de las peticiones importantes tiene que ver con que tanto la distribución de los generales de zona, ¿ya?, como los bonos por riesgo sean modificados en sus parámetros, ¿ya? Y cuidado ahí, porque no quiero decir de que los trabajadores estén condicionando su permanencia al tema de los recursos, porque ellos mismos te dicen, y me dijeron ayer, este es un tema porque creemos que es de justicia, ¿ya? Pero nosotros aquí estamos, queremos volver a tener las ganas de venir a trabajar, pero hoy día tenemos miedo, ¿me entiendes? Entonces, por eso insisto, son en tremenda vocación, pero también el sistema tiene que tratarlos con más justicia. Incluso ya, pero hay una demanda aquí, médicos. Entonces, una demanda de aquí que les, digamos, de recursos, que les es una demanda de recursos que tiene que proveer el Ministerio de Salud. O por un bono o por sueldo, y esa es la demanda que tienen hoy día, más allá de la seguridad que sí está siendo proporcionada por Carabineros. Es una... No, lo que pasa es que la seguridad, en el caso de los CESFAM, también para aclararle a la población, que son distintos a los hospitales, ¿ya?, que dependen del nivel central, el problema que tenemos es que los CESFAM trabajan en el territorio, ¿ya? Entonces, cuando tú dices, vamos a blindar, por ejemplo, el SAPU, ¿ya?, en realidad tú estás blindando a las personas que van en horario de SAPU, ¿ya?, de servicio de urgencia, y trabajan en la noche. Pero los trabajadores de la salud
todo el día lo que hacen en su trabajo de prevención, ¿ya?, y de acompañamiento de personas que tienen alguna morbilidad, alguna enfermedad, es ir al territorio. Entonces, por eso es tan importante que el Ministerio del Interior cumpla con la labor de enfrentar estas bandas junto con el Ministerio Público, junto con la justicia, y que no sigan sueltos estos delincuentes que están manejando el armamento de fuego que hemos visto que es de alto poder de fuego. Alcalde Codina, usted tuvo un entrevero con la ministra del Interior, Carolina Toá, ¿cierto? Que al principio dijo que iba a ir a la zona, después que no fue, usted dijo, bueno, entonces yo voy con los vecinos a La Moneda, después la ministra al día siguiente terminó yendo y teniendo una reunión, usted la recibió en el CESFAM Cardenal Silva Enríquez. Usted ha hecho críticas públicas, me imagino que ella las ha recibido y las conversaron, y me gustaría saber qué conversaron, si ella, qué comparte de todas las críticas y toda la narración que nos hace y qué plan hay hacia adelante. Usted dijo que había quedado decepcionado de la reunión con ella. Sí. El viernes. Sí, y lo reitero, quedo decepcionado porque el general Monraz, así como lo acabo de reconocer, que puso el punto fijo, ¿ya?, él mismo reconoció públicamente que la comisaría de Bajos de Mena, que está en categoría C, teniendo que estar en categoría A, hoy día ni siquiera cumple los parámetros para ser categoría C porque le faltan 22 carabineros para eso. Es decir, ni siquiera nos están dando los carabineros para cumplir con lo que ellos mismos han establecido. Entonces, lo que necesitamos es subir a categoría A y no seguir con una dotación tan pequeña en una zona de 150.000 habitantes, porque además esto perjudica al resto de Puente Alto, porque resulta que para cubrir los servicios, por ejemplo, del punto fijo, ¿a quién le van a sacar carabineros si es que no le mandan carabineros a la 66 comisaría? A la 20, a la 38. Y no quiero que se vea perjudicado el sector oriente de Puente Alto, el sector antiguo, el sector del comercio, Gabriela Poniente. Entonces, cuando defiendo que a esta comisaría se le dé la dotación, es porque no quiero que le terminen quitando la dotación al resto de la comuna. ¿De qué dotaciones estamos hablando por una población que usted menciona? Por turno, en esa comisaría, no más de 20 carabineros, con lo que significa que, tú sabes que varios de ellos están en labores administrativas, recibiendo denuncias, tiene que operativizar el funcionamiento de la comisaría, entonces los que están en terreno son todavía menos. ¿Ah? Para 150.000 habitantes, estamos hablando de una comuna que es un sector de 150.000 habitantes que es el doble que la comuna de Vitacura. Ya, y ahí me imagino que eso usted se lo dijo a la ministra ese día. Pero por supuesto. ¿No? ¿Y qué le dijo la ministra? Y esto es porque algo que usted le hizo una solicitud formal de, por ejemplo, que se aumentara la dotación de carabineros, que se subiera la categoría de la 66 comisaría de CAA. ¿Qué le dijo la ministra? En general, todas las respuestas son evasivas, ¿ya? De que no hay carabineros. Incluso hay una que me sorprendió. A ver. Que todos los alcaldes nos piden más carabineros. Bueno, ahí tiene el síntoma de que estamos frente a una enfermedad que se ha instalado en todo el país. Todo Chile está de rodillas ante esta delincuencia. Y lo que necesitamos aquí es, sí, tener más carabineros, pero también abordar una serie de modificaciones que desde mi punto de vista son importantes. Primero, modificar el sistema garantista, ¿ya? ¿Qué significa eso? Bueno, primero... ¿Qué significa en la práctica? Porque usted lo ha dicho varias veces. Sí, primero. En entrevista. ¿En qué se ve el sistema garantista? En que usted tiene un ministerio público, la Fiscalía, que tiene la mitad de fiscales para poder abordar la cantidad de causas que tiene. Y tiene una Defensoría Penal Pública financiada a todo evento, incluso con los recursos del IVA. Cuando usted compra el pan, compra la leche en la casa, ¿ya? Siendo una persona que gana el sueldo mínimo, le está financiando al mismo delincuente que le está tomando las calles, ¿ya? Y que está disparando y está asesinando, el abogado. ¿Pero usted quiere que no exista la Defensoría Penal? No, sí quiero que exista la Defensoría Penal Pública, pero que sea después de que si ese delincuente tiene patrimonio, tiene recursos, se haya pagado el abogado. Po. ¿Y por qué no tomamos esos recursos si tenemos más abogados para los fiscales? ¿Por qué le estamos garantizando a todo evento a delincuentes que, oye, manejan lavado de dinero, tienen los tremendos autos, las tremendas camionetas, se compran las tremendas parcelas y resulta que los tratamos como que si fueran pobres? Entonces aquí hay que hacer un cambio. Yo tomaría esos recursos y se los daría a carabineros para tener más carabineros, incluso para darles un bono. ¿Por qué los carabineros están pituteando en la noche? Por ejemplo, asesinaron a un carabinero por la espalda hace una semana atrás en Puente Alto, en un taxi. Estaba taxiando en la noche. ¿Por qué? Porque gana 400, 500 lucas. Entonces tiene que salir a completar el sueldo. Y después cuando está ejerciendo sus labores, obviamente está cansado y además no corresponde que Carabinero esté desarrollando duplicidad de labores. ¿Cómo califica usted la labor y la tarea que ha tenido la ministra Toá? Para mí claramente ha sido insuficiente y creo que es un llamado a que el Congreso saque inmediatamente la ley para tener un Ministerio de Seguridad. Cuando tú tienes una autoridad, ¿ya?, como el Ministerio del Interior, que tiene que abordar labores políticas y además se mezclan con labores de seguridad,
le estás haciendo un flaco favor a Ya, Chile. pero eso- el problema pero, hoy día es tan alcalde, grave que necesitamos a alguien de exclusiva dedicación para el tema de seguridad. Ya, pero eso, usted dice, el Ministerio de Seguridad está en el Congreso. O sea, sí, el Ejecutivo le puede dar las urgencias, pero el Ejecutivo ha cumplido... No a todos los proyectos le ha dado la máxima Ya, urgencia. pero están todos esos proyectos. Usted también ha nombrado el tema de infraestructura crítica, de las RUF. Inteligencia. Todo eso está en el Congreso. Yo le pregunto por lo que está haciendo hoy la ministra Carolina Toá para enfrentar esta crisis. El hecho de haber ido el viernes a juntarse con usted. ¿Usted siente que las respuestas no son suficientes? ¿Qué es lo que le pasa? Sí, yo siento que las respuestas no son suficientes porque no se ¿Pero está qué es lo que abordando. esperaba el viernes usted? No se está abordando un cambio profundo. Yo esperaba el viernes Sí. que reconociera que la labor de los trabajadores de la salud no es solamente al interior del CESFAM, sino que necesitamos segurizar toda la amplia zona ¿ya? de 150.000 habitantes y para eso tienes que aumentar la dotación policial. Entonces, no puede ser... Pero eso no que se a una- aumenta de un día para Pero otro. déjeme- Ya ha habido anuncios por parte del gobierno del aumento de la cantidad de gente que va a salir, que va a entrar en las escuelas, de pasar una cantidad de carabineros, sacarlos de actividades administrativas. Sí, Eso se ha anunciado, ¿no? Déjeme, sí, pero es que son puros anuncios, mire. Ahí radica parte del problema. Pero lo importante es lo siguiente. Mire, hoy día se distribuye carabineros, ¿ya? En gran parte en la factorización, según las denuncias. ¿Qué pasa cuando tienes crimen organizado de esta naturaleza? Crimen que amedrenta, que asesina, que tortura, porque de hecho la Fiscalía ha reconocido que en el país encontraron casas de tortura, en el norte, en la región metropolitana, en la quinta región, y creo que también, no me acuerdo si era Concepción, ¿ya? O en una de esas comunas del sur. Entonces, cuando usted tiene un crimen organizado que está haciendo que la gente se quede en silencio y no denuncie, no puede seguir distribuyendo carabineros por las denuncias, po. Tienes que establecer otros parámetros, los homicidios, ya lesiones graves, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay cambios que son radicales y además también convencerse que hay que cambiar el sistema garantista que hoy día le da justamente muchos derechos humanos al delincuente y resulta que la gente honesta, trabajadora, los trabajadores de la salud, la gente que vive en esos sectores complejos, tiene que andarse escondiendo porque tienen miedo de salir en la noche. Y también la gente de otros sectores no salen porque si tienen miedo que le hagan el abordazo y todas las... Alcalde, medidas de corto plazo. Las medidas de fondo siempre son de mediano y largo, pero también se puede utilizar medidas de corto plazo para sofocar el problema de hoy, para ir avanzando hacia lo estructural. ¿Qué medidas propone usted a la experiencia que tiene? Bueno, aquí hay un tema De que está... corto plazo. Corto plazo. Aquí hay un tema que ha estado en debate. Mira, corto plazo, clarito. Creo que el sistema político ha estado tremendamente lento para resolver un problema que es prioridad ciudadana hace muchos años, ¿ya? Incluso ha tenido fluctuaciones, porque claro, cuando vino la pandemia la salud se transformó en la prioridad, pero porque era la pandemia. Pero en la práctica subyacente siempre hemos tenido el problema de la seguridad, ¿ya? Y hoy día sigue siendo la prioridad de la ciudadanía. Entonces, si no lo resuelve el sistema político, ¿ya? Porque yo ya he planteado, enciérrense una semana. ¿Cómo no van a poder tener la generosidad con la gente que hoy día vive con temor de encerrarse? El Ejecutivo, el presidente, el ministro del Interior, con los congresistas en Valparaíso una semana y sacar reglas del uso de la fuerza, inteligencia y todos los demás proyectos que son necesarios. Y no se sigan con pasando la pelota. No, es que no le puso la máxima urgencia, es que le puso urgencia simple. Y los otros, no, es que ¿sabéis qué más? En realidad son ellos, son los del Congreso los que no debaten. Y si no lo resuelven, en un plazo, yo creo que los municipios debieran volver a tomar el liderazgo y convocar una consulta ciudadana a nivel nacional como la que hicimos para el estallido social y hacerle las preguntas a la ciudadanía. Uno, ¿usted quiere que a un narcotraficante torturador, a un pedófilo, se le reponga la pena de muerte, por ejemplo, o no? ¿Usted quiere que las fuerzas militares cuiden hospitales, consultorios y zonas que son de infraestructura crítica, sí o no? Porque si ¿Usted está ¿usted es partidario digo, de esas dos preguntas? Si el sistema político no resuelve, tiene que resolver la ciudadanía. ¿Usted es partidario de reponer pena de muerte, infraestructura crítica? Soy partidario de que estamos enfrentando una situación tremendamente grave y que al menos está claro, sí, pero le pregunto por pena de muerte puntualmente. y que al menos es que creo que aquí tiene que haber un debate nacional y discutirse esto, porque hoy día tenemos un problema con las cárceles que no te aseguran que ni siquiera van a estar desconectados del celular y siguen dirigiendo las bandas criminales con el celular y se habló de que se iba a instalar los inhibidores de señal y resulta que haya alguien en alguna parte que le da temor instalar los inhibidores de señal, probablemente está amenazado. Entonces, ¿cómo el sistema le brinda protección a los que están en la trinchera todos los días? Los inhibidores celulares están instalados.
por Yo este veo lado. que todavía siguen manejando bandas Ya, criminales. pero dijo, ¿está a favor usted de reponer la pena de muerte o usted está a favor de abrir la discusión? Yo estoy a favor de que se abra la discusión y si me pregunta, ¿Sí? en este momento creo que si a estos delincuentes no los enfrentamos con discursos románticos, a estos delincuentes solo los vamos a lograr frenar con mano dura. Y probablemente, después de un debate y de un análisis a fondo, creo que podría ser una solución, al menos para que sepan de que ellos no pueden torturar y seguir impunes. ¿Una solución sería entonces pena de muerte para ese tipo de delitos? Yo creo que se tiene que analizar esta situación. Ya, y los militares cuidando infraestructura crítica, que ya está de nuevo, está el proyecto en el Congreso, ¿usted está a favor de eso? Le voy a explicar de atrás para adelante, ¿puedo hacer así? Permiso. Mire, anoche hay un video mío en Instagram, en el Cardenal, en el consultorio Carlos Boitila, donde hubo 300 balazos y después asesinaron a 2 personas y lo remataron en la puerta. ¿Sí? Ese es el contexto. Sí. ¿Ya? Eso es lo que está pasando en Chile en muchos lugares. ¿Ya? Para que no me estigmaticen a la comuna, porque No solo también en esto está Puente Alto, pasando dice usted. en La Granja, en Maipú, en La Pintana. A ver, ayer yo estaba con los 2 carabineros de punto fijo y los 2 doctores me dijeron, alcalde, solo vamos a atender situaciones de riesgo vital porque seguimos con miedo. Entonces, cuando ya tienes a carabineros en la puerta y sigues con miedo, bueno, analicemos si no tenemos que escalar y ver si lo que te colocamos en la puerta no es un contingente militar que te garantice la seguridad y se pueda enfrentar con los delincuentes que tienen armas automáticas. Porque no sé si ustedes vieron que lo que pasó en el Cardenal Raúl Silva Enríquez, hubo 150 disparos Sí. en menos de un minuto. Sí. O sea, estamos hablando de armas automáticas. Esa Lo gente... último, ¿usted está de acuerdo con que la ministra del Interior y su equipo de seguridad deben renunciar? ¿O ustedes creen que esa no es la salida? Mira, yo creo que lo primero es que ellos cambien el modus operandi. Si no cambian el modus operandi y no cambian el foco de donde tienen que establecer las prioridades, claro que habría que comenzar a pensar en que haya cambios. Por ejemplo, me parece increíble que el plan estrella del gobierno se llame Calles sin Violencia y tengamos violencia todos los días en las calles y no pasa nada. Alcalde Germán Codina, muchas gracias por haber estado Gracias, alcalde. esta mañana con A nosotros. ustedes, muy buenos Muy días. buen domingo. Y cuando